Buenos días, Dios los bendiga. Y gracias a Dios por esta mañana. Como cantábamos, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y gracias a Dios porque nos permite estar reunidos en esta mañana, su iglesia, para escuchar su palabra, poderle alabar con sus hermosos cantos. Esta mañana estaremos continuando con nuestras exposiciones en el libro de Génesis. Ahora ya estamos en el capítulo 45 y en esta mañana estaremos leyendo del versículo 1 al 15. Génesis capítulo 45, versículos del 1 al 15. ¿Qué capítulo? Capítulo 45. Génesis capítulo 45, versículos del 1 al 15. Continuando con la historia de José, dice la palabra de Dios: José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Dense prisa y suban a donde mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre para que no caigas en la miseria tú, ni tu casa, y todo lo que tienes. Y ahora los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que les habla. Notifiquen pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto. Dense prisa y traigan aquí a mi padre. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Dios, Padre bendito, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu palabra, por esta maravillosa historia de reconciliación, por esta historia que llega hasta el corazón, que llega tantos sentimientos, tanta emoción, tan preciosa reconciliación, tan preciosa imagen de lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Te pido que nos hables en esta mañana, nos instruyes por medio de la vida de José y de sus hermanos, todos los hijos de Jacob, y que seas con nosotros, tu Espíritu Santo sea con cada corazón, con cada mente, y nos instruyas para seguir siendo moldados a tu imagen y seguir creciendo en santidad y en obediencia y en amor a ti, porque tú has sido muy bueno con nosotros en todas circunstancias. Tú siempre muestras tu bondad y tu misericordia son nuevas cada mañana. Amén. El capítulo 45 de Génesis nos trae a clímax el relato bíblico de la vida de José, que por cualquier estándar debería ser considerado como una gran obra maestra. Desde el capítulo 37, la familia de Jacob ha sido dañada por el pecado de sus hijos cuando traicionaron y vendieron a José como esclavo. Y la culpa de ese pecado ha estado con ellos desde entonces. Pero lograron callar sus conciencias por un largo periodo de tiempo hasta que los tiempos perfectos del Señor se tenían que cumplir. Y ahora en estos tiempos Dios ha estado trabajando con sus conciencias de varias pruebas bien elaboradas que José puso a sus hermanos para probar el arrepentimiento de sus hermanos. Y ahora José se revela a sí mismo para llegar a esta tan esperada restauración de la familia de Israel. En ese acto de amor perdonador, con una grandiosa revelación: yo soy José. Y con esto trae un grandioso clímax y una restauración sin igual. James Boyce comenta
En esa declaración, las emociones de José llegan a la cima y la experiencia de sus hermanos llega aún creciendo. Hay pocos momentos dramáticos que esto en toda la historia. Pues la restauración de José con sus hermanos traerá conclusión al amplio mensaje del libro de Génesis. Desde el momento en que Adán rompió el pacto de Dios por obras en el jardín de Edén, este aspecto ha estado en espera como una sombra por todo el libro de Génesis, y es: ¿cómo puede ser vencido el pecado? ¿Cómo puede haber restauración con Dios y poder experimentar su bendición? ¿De quién vendría el Mesías? Todas esas preguntas. En la historia de Noé, Dios trajo juicio a la tierra por el pecado y después prometió preservar la tierra por causa del evangelio de su gracia. En la vida de Abraham, la esterilidad de su esposa Sara simboliza que la maldición de la muerte y la futilidad de los esfuerzos humanos, que son por causa del pecado, solo pueden ser resueltos por la gracia de Dios. Y solo Dios es quien puede dar vida. Y ahora en la vida de Jacob, su vida dio testimonio de que las relaciones rotas, de que puede haber relaciones rotas por efectos del pecado. Por causa de su pecado, rompió relaciones con su propia familia, particularmente con su hermano Esaú. Y así como en la vida de Jacob, el pecado ha roto comunión, ha dividido familias. Finalmente en Judá, veremos, es de quien vendrá la salvación. El Mesías será llamado en Apocalipsis el león de la tribu de Judá. Todo el plan redentor de nuestro soberano Dios, que comienza aquí en Génesis. Pero en medio de esta división familiar, encontramos un poder para perdonar, para restaurar y para hacer paz. Y tomando Génesis como un todo, este clímax del relato de José ilustra esa declaración del apóstol Pablo al final de Romanos 5, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reunió en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Y bien, Génesis 45 comienza con el resultado de la conclusión del capítulo anterior. Cuando Judá, quien ahora es el líder del grupo de los hermanos, se ofrece como un sustituto expiatorio por su hermano Benjamín y sufrir el castigo en su lugar. Y observamos en Judá tres aspectos importantes de un corazón regenerado: humildad, compasión y sacrificio. Y recordaremos que este acto sacrificial de Judá muestra en primer lugar que Judá tenía un corazón regenerado por Dios. Este era un hombre cambiado por la maravillosa gracia de Dios. Y también probó el arrepentimiento de los hermanos por su pecado cometido contra José hace 22 años aproximadamente. Y al ver ese cambio en su hermano, al ver en Judá, un Judá cambiado por la gracia de Dios, trajo en José un grande gozo. Movió a José con un sentimiento hasta sus entrañas. Versículo 1. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él. Anteriormente se había podido controlar un poco, al menos lo suficiente como para alejarse y llorar a solas en dos ocasiones, en el capítulo 42 y 43. Pero esto ya era demasiado. Y exclamó: hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. Yo creo que es fácil entender este contexto. José ha estado guardando sus emociones por tanto tiempo que explotó. Y eso pasa muy seguido cuando guardas los sentimientos, cuando guardas coraje, cuando guardas tristeza, amor. Cualquier sentimiento que se suprime, tu cuerpo lo resiste, lo resiente. Y eventualmente estallas por tanta emoción. Y José ha estado esperando este momento. Muestra este deseo de gracia, de restauración. Es lo que ha estado buscando en sus hermanos. De poder ver a sus hermanos arrepentidos y cambiados. Y ahora ha visto la obra de Dios en sus vidas y no pudo contener sus emociones. Lloró con gran felicidad, con grande gozo, con grande tristeza, tantos sentimientos encontrados por esta situación. Y estos sentimientos lo llevan a darse a conocer a sus hermanos y buscar el shalom que tanto les había hablado. Versículo 3. José dijo a sus hermanos: yo soy José. Y al revelarse José muestra
su misericordiosa preocupación por el estado de su padre, principalmente porque él anhela la restauración de su familia. Y dice, ¿vive todavía mi padre? Yo soy José, ¿vive mi padre? Esto es una exhibición de una profunda piedad filial en respeto y devoción hacia su padre. Y con esta exclamación tipifica el corazón de Dios que anhela la restauración de su pueblo. Para una humanidad perdida en el pecado, Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no olvidemos, la primera parte es, porque amó Dios al mundo. Ese es el deseo de Dios, de perdonar, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que Dios enviaría a su Hijo a morir y a sufrir en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Revela su corazón de gracia y de amor. Entonces José se revela a sus hermanos y muestra esta preocupación cariñosa por su padre. Y dice la escritura, pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Estando sus conciencias activas por el acto de pecaminosidad contra José, este acto debió ser un shock tremendo para los hermanos. Imagínense, están todos los hermanos juntos siendo nuevamente acusados y ahora Judá se ofrece como un sustituto por Benjamín. Y de repente el gobernador de Egipto hace salir a todos sus sirvientes quedándose solo. Y luego se pone a llorar y a gritar fuertemente. Los hermanos están como, ¿qué está pasando? Tan fuerte, dice de hecho, que los que había sacado lo escucharon y muy probablemente movidos estos siervos, o a lo mejor la esposa, fueron a avisar a Faraón. Y están atónitos por todo esto y de pronto este gobernador les dice un nombre que no pensaron oír. Él se ha estado presentando a ellos, no olvidemos, como Zaphnath-Panea. Ese es el nombre que Faraón le había dado, el nombre egipcio, Zaphnath-Panea. Y ahora les dice, yo soy José. Además de eso, estos hermanos tenían miedo. No nada más fue la sorpresa de quién era realmente este gobernador, pero también tenían miedo. Este es el José que tanto lastimaron, contra quien pecaron grandemente. ¿Tomará represalias? ¿Se vengará de nosotros? ¿Nos podrá perdonar por lo que le hicimos? Pero la respuesta de José es totalmente distinta. Es una respuesta de gracia. Versículo 4. Y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano José, a quienes ustedes vendieron a Egipto. Él pudo haberles pagado justamente por su pecado. Si él hubiera querido vengarse, él bien podía. Tenía el poder y la autoridad para hacerlo. Tendríamos una versión muy corta de este relato. Llegaron los hermanos y los vio y los mandó a matar. Fin de la historia. O bien, o también pudo dejarlos por años en una cárcel fría en Egipto para que sufrieran lo que él sufrió por tantos años. Tenía el poder para hacer esto y era lo justo. Pero como hemos visto, no esperó tanto tiempo e ingeniosamente ideó tantas pruebas solo para vengarse, sino que fue para traer la reconciliación a su familia. Él estaba trabajando para despertar las conciencias de sus hermanos, para restaurar relaciones rotas, un deseo de reconciliación entre ellos y un deseo de reconciliación de sus hermanos con Dios. Y esto muestra su deseo profundo de que sean perdonados y puedan sanar su rota relación en amor y misericordia. La pregunta es, ¿está trabajando Dios en tu vida? Y si Dios está trabajando en tu conciencia, está estorbando tu pecado en tu vida, no es porque quiera hacerte mal, es por tu bien. Si Él quisiera hacerte mal, Él ya te hubiera enviado al infierno. Y tiene toda la evidencia de por qué sería justo el hacerlo. Todos los decretos contra ti, Él los tiene. Él tiene todo el acta de decretos de todos tus pecados contra Él. Eso sería lo justo. Pero Dios, en Cristo, Él te ha dado una vida. Él provee para ti. Él te da bendición. Y Él mantiene iglesias como esta para continuar predicando su evangelio, para que escuches y creas y te arrepientas, para mostrarte su corazón de amor y gracia por medio de su evangelio, en el cual su propio Hijo, tomando sobre sí naturaleza humana, viviendo la vida que tú y yo debimos haber vivido en obediencia a Dios,
cumpliendo la ley y pagando el justo pago por ti en su muerte expiatoria en la cruz, para que puedas ser perdonado y reconciliado con Él por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Este deseo de José para sus hermanos es el deseo de Dios para ti. ¿Por qué no invocas su nombre? Cuando Él te dice, acérquense ahora a mí. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. A pesar de tus faltas, a pesar de tus pecados y tus defectos, acérquense. Acércate a Dios, acércate con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Eso está en el corazón de Dios. Acérquense a mí, mirad a mí, sed salvos todos los confines de la tierra. Y la única manera en la que te puedes acercar a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Si crees en su nombre y te arrepientes de tus pecados, solo a través del sacrificio sustitutorio de Cristo es que Dios nos dice, acérquense ahora a mí. Y José les dice esto a sus hermanos para asegurarles que hay paz. Robert Calish escribe, todo es ternura y amor sin mezcla de nada más. Ni una palabra de queja, ni una mirada de reproche, ni una palabra de arrepentimiento. Todo es paz. Y esto mismo declara Romanos 5:1, para los que se acercan a Dios. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esos primeros versículos tenemos una imagen del completo perdón que tenemos en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Él nos llama a aceptarlo por fe. Ahora, José no solo representa esa gracia de Dios que perdona, pero también expresa la verdad que nos habilita para perdonar a otros. Somos perdonados, pero también tenemos que ser perdonadores. Y él menciona aquí la gran realidad que libera nuestros corazones para perdonar. Versículo 4. Yo soy su hermano José, a quienes ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. La razón por la cual soportó sus sufrimientos es porque todo este plan se originó en el propósito divino y soberano de Dios. Y por esto, él tenía apartada la amargura. Y por lo tanto, él podía perdonar. El viernes vimos esto en los matrimonios. Veíamos precisamente esto en Colosenses 3, 12 al 13. Debemos tener tierna compasión para poder mostrar bondad. Debemos tener humildad para poder mostrar gentileza. Y debemos ser pacientes, es decir, poder padecer el mal sin enterarse y finalmente soportar, ser capaces de tolerar el mal para poder perdonar. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Colosenses 3, versículos 12 al 13. Es por la obra soberana de Dios en nosotros. Él nos escogió, Él nos santifica, Él nos ama. Y por esto José pudo perdonar. Y tú también deberías perdonar a los que te ofenden. El amor soberano de Dios da poder al perdón y nos habilita para perdonar. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y ese es el mensaje de la historia de José, la soberanía de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y eso es lo que les explica José, que fue Dios quien preordenó que todo esto sucediera en su plan redentor por medio de enviar a José como esclavo. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes, les dice. Ahora, muchos tienen problemas con la soberanía de Dios en sus vidas o en los asuntos cotidianos de la vida. Y buscarán resolverlo negando lo mismo que José dice aquí. Y se olvidan de pasajes como Efesios 1:11, que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Todas las cosas, incluso la salvación y la maldad que es permitida por su voluntad. Pablo lo pone también de esta manera. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven.
Dios es quien determina cuándo nace alguien, cuándo muere alguien y cuándo y en dónde. Y esa es la manera en la que José enfatiza que Dios es soberano, pero también que Él es bueno. Y en esa soberanía, en ese control, Él logra todas las cosas para que cooperen para bien para los que aman a Dios. Romanos 8:28. José no solo resalta que Dios fue soberano en traerlo a Egipto como esclavo, pero también Dios estaba trabajando con propósitos de salvación que reflejan su gran bondad. Versículos 5 al 7. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. José establece que cuando malas cosas pasan es porque Dios lo ha decretado con un buen propósito, especialmente su plan salvador para el mundo. Y la prueba más grande de esa bondad es el regalo de su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. ¿No es grandioso cuando escuchamos el testimonio de algún hermano que está sufriendo alguna terrible enfermedad, cáncer, batallando con algo que lo limita, y lo escuchas sin ningún resentimiento o amargura por el sufrimiento, sino que los ves gozosos, sabiendo que Dios no solo es soberano en esas situaciones, pero que también es bueno? Eso es lo que nos llama las Escrituras en Santiago. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. En 1 de Pedro, la salvación la cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Podemos pensar en Elizabeth Prentice, escritora del himno Más amor para ti, oh Cristo, y quien escribió a una de sus amigas, quien había sufrido terriblemente, y le escribió: mi querida, no falles de obtener todo el bien que Dios tiene intencionado para ti y por medio de ti a otros. Fuera de esta prueba, cuando confías en un Dios soberano y saber que Él es bueno, podrás bendecirlo a Él y a otros. Estas verdades deberían tener el mismo efecto en nosotros. Y es por nuestro conocimiento de que Dios es soberano y de que Él es bueno, que somos capacitados para confiar en Él, aun cuando suceden cosas malas en nuestra vida, y nos capacita, entre otras cosas, el poder perdonar. Y déjenme aclarar que José no está excusando a sus hermanos por su pecado. Ese no es su argumento. Dios usa la maldad para sus propósitos redentores. Eso lo hemos estado viendo desde Génesis 3. Dios es soberano sobre todo, pero el hombre es responsable de su maldad y dará cuenta por sus pecados. Así que José no está excusando la maldad de sus hermanos. Los está perdonando porque entiende el propósito mayor de Dios y porque ha visto un verdadero arrepentimiento en ellos. Pero aún falta que haya reconciliación. En el versículo 4, de hecho, él reconoce la maldad a quienes ustedes vendieron a Egipto. Pero detrás de todo esto, Dios lo está obrando para enviar un Salvador y salvar a la familia de Israel de perecer. Y esto también nos muestra que el hombre es totalmente responsable, aun cuando Dios es totalmente soberano. Más adelante, después de la muerte de Jacob, al final de Génesis, José les dirá esto: ustedes pensaron hacerme mal. No está justificado su mal. Ustedes pensaron hacerme mal. Ustedes tienen pecado, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y preservara la vida de mucha gente. Y esto es lo que vemos, porque Dios es soberano y Él es bueno todo el tiempo. Ahora, en los siguientes versículos aprendemos las bendiciones de Dios cuando hay reconciliación. Versículo 8. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Observen que como José ha sido enviado a Egipto por Dios para salvar a su familia, él ahora llama a sus hermanos a venir bajo ese gobierno que Dios le ha dado. Y la frase padre de Faraón significa que José era el principal consejero
del rey de Egipto. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes y profetas eran considerados como padres de los reyes y gobernadores, porque los aconsejaban como un padre aconsejaba a su hijo. Esto lo vemos en Jueces 17:10, 18:19 y Segunda de Reyes 6:21 y 13:14. Entonces no solo tenía poder y autoridad en Egipto, también tenía toda la confianza de Faraón y de su casa. Es Dios quien hizo todo esto. Y toda esa bendición es parte del cuidado providencial de Dios para la familia del pacto, la familia escogida de donde vendría el Mesías. Y toda esta bendición para la familia de Israel vendría solo por medio de esta reconciliación. Y desde el versículo 9 al 13, José les dice a sus hermanos lo que debían hacer. Y toda la bendición que tendrían bajo el cuidado soberano de Dios, provisto por medio del liderazgo de José, ellos debían volver a Canaán, traer a sus familias, a su padre y sus ganados, y traerlos a Egipto para que José cuidase de ellos. Versículo 9. Dense prisa y suban a donde mi padre, y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas, y todo lo que tienes. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no caigas en la miseria tú, ni tu casa, y todo lo que tienes. Y ahora los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que les habla. Notifiquen pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto. Dense prisa y traigan aquí a mi padre. Ahora, esto es lo que debían hacer. La pregunta es, ¿lo harían? Es la instrucción que José les está dando. Les voy a dar bendición por medio de la providencia de Dios, pero tienen que hacer esto. En el capítulo 37, si esto les hubiera propuesto en esa misma situación, ellos hubieran preferido morir de hambre que aceptarlo y someterse a José. Recordarán las palabras de los hermanos en el capítulo 37. ¿Acaso reinarás sobre nosotros? ¿Acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Esa es la razón por la cual lo odiaron y lo vendieron a Egipto. Pero ahora todo es diferente. Ahora son hombres regenerados. Ahora ven el amor misericordioso de José. Ahora aceptan los sueños de José. ¿Y cuál es la respuesta? Obediencia y sumisión. Queremos recibir muy contentos las bendiciones de Dios para nuestras vidas, pero a veces no estamos dispuestos a obedecer y a someternos a su voluntad en todas las áreas de nuestras vidas. Y esto es lo más sensato para ti de hacer: obedecer la Biblia, obedecer a la palabra de Dios, ser un siervo del Señor Jesucristo, dejar que el soberano Dios sea Señor sobre tu vida. Ríndete a Él, ríndete a su voluntad. Me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Dice el Señor Jesucristo. ¿Realmente es tu Señor de toda tu vida? ¿Realmente Él gobierna tu vida? Miren el versículo 11. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre. ¿Te das cuenta de que si tú vienes a Jesús por perdón, en arrepentimiento, pero luego dices, no estoy dispuesto a rendir mi vida a Él, no estoy dispuesto a hacer lo que Él dice, solo te estás empobreciendo? Toda la misericordia y providencia de Dios para tu vida la estás tirando. Empobreces tus relaciones, empobreces tu alma. Oh, qué necio es aquel que dice ser cristiano, pero no sigue a Cristo. Deja que Él guíe tus pasos y sigámosle en obediencia. En tiempos de gran angustia, de miedo y de dificultad, siempre tendemos a pensar en Salmos 23. Pero no debería de ser así. Sino que siempre debemos pensar en Salmos 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí, hay mucha bendición, hay providencia, Él cubrirá tus necesidades, Él es Jehová Jireh, el Señor proveerá, Él es el Dios que provee. Pero ¿qué dice primero? El Señor es mi pastor.
tú eres la oveja. Si realmente es tu pastor, es porque dependes de Él y sigues a Él, solo a Él. Lo primero es someterse a la voluntad de Dios y obedecer su palabra. Tomarlo como Señor, como pastor, y seguirle y escuchar su palabra. Vivir una vida de oración. Vivir una vida de estudiar constantemente su palabra, su voluntad revelada a nosotros. De vivir en comunión con la iglesia. Y entonces tendrás la bendición que Dios ha prometido. Entonces Dios te bendecirá. El Señor es mi pastor. Entonces viene la bendición. Nada me faltará. Y en adición a esta promesa de provisión, José anima a sus hermanos para aceptar su gobierno, por el amor tierno que él está exhibiendo hacia ellos. Qué fácil es someterse a alguien cuando su gobierno es en amor. Así que si quieres que tu esposa se someta a ti, dice la Escritura, ama a tu esposa y trátala como vaso frágil. Y lo mismo puede ser en el trabajo, por ejemplo. Si quieres que te sigan, que se sometan a tu liderazgo, si eres jefe, trátalos con amor, muéstrales misericordia y no les será difícil someterte a tu liderazgo. Cuanto más cuando vemos el amor de Dios para nosotros y sus promesas, que Él es fiel al pacto, debería ser mucho más fácil para nosotros someternos a su señorío. Y José hace esto al mostrarles el amor que les tiene en esa tierna y sentimental restauración. Versículo 14. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello. El amor especial para su hermano, hijo también de su misma madre, Raquel. Verán, él no vio crecer a su hermanito. Benjamín era muy pequeño cuando él fue vendido a Egipto. Él se perdió todo ese tiempo de su crecimiento. Y por supuesto que su afecto por él es derramado primero con tanta ternura. Pero no solo mostró amor por su hermano de sangre completo, sino también les mostró amor y perdón para los otros hijos de su padre. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Y esta demostración de amor quitó la ansiedad de los hermanos y los persuadió a seguir el gobierno de Dios por medio de José. Y de ir a sus familias a la tierra de Canaán para traerlas a vivir a Egipto bajo el gobierno y cuidado amoroso de José. Elvis Carballosa comenta, estos versículos manifiestan el amor fraternal de José hacia sus hermanos, a pesar de todo lo ocurrido en el pasado. Evidentemente ha habido perdón y reconciliación entre ellos, como ocurrió entre Saúl y Jacob. El hecho de que José haya besado a sus hermanos es el sello de la reconciliación obrada por Dios. Es por esta restauración, esta reconciliación que Dios ha estado obrando, que podemos ver fue de beneficio para los hermanos y de bendición también para José. Y verán, cuando perdonamos a otros por pecados cometidos contra nosotros, no solo los libramos a ellos del sentimiento de culpa, también Dios nos libra de la esclavitud de la amargura. La diferencia entre un no creyente y un creyente es que por la gracia de Dios tenemos la capacidad para verdaderamente perdonar las ofensas. Los incrédulos no pueden perdonar, pero son por razones mayormente egocéntricas o por codependencia. Pero un cristiano puede perdonar con un genuino corazón, olvidando el daño, porque Cristo nos perdonó a nosotros. Tenemos un mayor poder, tenemos una mayor gracia para perdonar. Si un matrimonio puede funcionar, es solo por el perdón que en Cristo podemos tener. Pero eso también se aplica a la iglesia, a los hermanos, y eso también debe aplicar a otros miembros de nuestra familia. Eso es de hecho parte de la enseñanza de la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Perdona nuestras transgresiones, como nosotros también perdonamos a los que nos transgreden. Mateo 6:12. ¿Cómo puedes decir que eres cristiano y no poder perdonar cuando a ti se te ha perdonado tanto? Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Ahora tenemos el poder, tenemos la gracia para perdonar
y de ser reconciliados en nuestras relaciones. Perdonar entonces puede incluso verse como un acto de adoración y obediencia a aquel que perdonó nuestros pecados. Pero por más que alguien pueda ser perdonado, así como lo vemos en la vida de José y sus hermanos, sin un verdadero arrepentimiento no puede haber una verdadera restauración. Este pasaje de Génesis 45 es un hermoso cuadro de amor divino, de restauración, de perdón y de gran enseñanza para los creyentes. Una gran restauración. Déjenme concluir con dos cosas. En primer lugar, la importancia del mensaje. Así como José tenía un mensaje muy importante para su casa, un mensaje primordial de salvación y esperanza, nosotros también hemos sido encomendados con un precioso mensaje de salvación y esperanza, aún mucho mayor del de José. ¿No es esta la manera en la que mostramos una verdadera gratitud por lo que el Señor ha hecho, por el perdón que Él nos ha dado, por el amor perdonador que Jesús nos ha mostrado? ¿No es esto como para vivir en obediencia al Señor y cuánto más de ir y pronunciar este glorioso evangelio de gracia? Los hermanos están puestos para ir a casa y dar las buenas nuevas acerca no solo de José, sino de la salvación de Dios por medio de José. Y pudieran no creer tan impresionante mensaje, pero ellos dirán, lo hemos visto con nuestros ojos, le hemos tocado con nuestras manos, es José. Y así es como nosotros damos testimonio. Primeramente por medio de una vida cambiada por la gracia de Dios. Pero también podemos decir acerca de Jesús, yo le conozco, le he visto. Yo sé quién es Jesús. He visto su gloria y su obra, tanto en mi vida como en la de otros. Y que seguido, la realidad de vidas tocadas por la gracia de Dios vencerán argumentos. Verán, tenemos un privilegio de entregar un mensaje de Jesús para el mundo, que llevará a muchos a una restauración, llevará a muchos a ser perdonados de sus pecados, les dará verdadera paz y los llevará con nosotros a la gloria eterna con nuestro Dios. En segundo lugar, la bendición de la obediencia. En mayor parte hemos considerado este pasaje del lado de aquellos que son perdonados, pero debemos también notar qué bendición debió haber sido esto para José. Qué gran recompensa por su duradera fe, por su perseverancia en obediencia en su sufrimiento. Años de confiar en el Señor y de esperar en Él, en obediencia por medio de grandes pruebas. Recordarán cuando José es invitado al adulterio por la esposa de Potifar y dice que es por Dios, es Dios la razón. ¿Cómo puedo hacer este grande mal y pecar contra Dios? Él quiere honrar a Dios. Cuando interpretó el sueño del copero y del panadero, tuvo cuidado de darle gloria a Dios. ¿No pertenecen a Dios las interpretaciones? Y cuando fue invitado a interpretar el sueño de Faraón, le dice, Dios ha revelado a Faraón lo que él hará. A él toda la gloria. Después, cuando nace su primer hijo, le pone por nombre Manasés. Él estaba pensando en Dios. Dice, le puso Manasés porque Dios me ha hecho olvidar. Eso es lo que significa. Dios me ha hecho olvidar mi aflicción. Él siempre estaba pensando en el Señor. Lo que podemos decir de José es que es un hombre que tiene una perspectiva teocéntrica en su vida y ahora vemos el beneficio de ello. José relacionaba todo lo que acontecía en su vida con Dios y Dios lo ha bendecido. Dios le ha concedido las peticiones de su corazón porque él siempre puso a Dios primero. Tiene ahora una nueva relación con sus hermanos. Pudo ver nuevamente a Benjamín, su hermano amado, y muy pronto verá también a su padre. Pero todo es porque ha llevado una vida piadosa en obediencia a Dios y con una perspectiva teocéntrica de la vida y de los sufrimientos. ¿No es esto un motivador para llevarte a servir a Dios? Para llevarte a obedecerlo y amarle. Si nosotros también creciéramos a tener una perspectiva teocéntrica de la vida, nosotros también tendríamos bendiciones similares como las de José. Experimentaremos, por la gracia de Dios, la paz
y el gozo que el Hijo de Dios obtuvo para nosotros al poner su vida en la cruz. Vive para Cristo. Amén. Padre Dios amado, queremos vivir para ti. Tú eres Dios santo y queremos vivir en obediencia porque tú nos has dado tanto en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual la tenemos en Cristo Jesús. Tenemos las fuerzas, tenemos la gracia, tu providencia para amar, para perdonar, para amarnos unos a otros, para soportarnos unos a otros. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Él es nuestra vida. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro deseo. Queremos darte gloria a ti. O que podamos vivir vidas teocéntricas. Que podamos ver cada aspecto de nuestras vidas y pensar en ti. ¿Cómo Dios está obrando en esto? ¿Cómo, Señor, estás trabajando en mi vida? Y tener siempre en mente que tú eres un Dios soberano y bueno, cuyas misericordias son nuevas cada mañana. Alienta nuestro corazón y danos la fortaleza para vivir la vida en fe. Y bendice tu iglesia y guárdanos y santifícanos. En el nombre de Cristo. Amén.